como decíamos al principio del programa, vamos a abrir la puerta más misteriosa de todas, la puerta secreta al misterio. Y nos abre esta puerta Antonio Pérez Martínez, que es investigador de fenómenos paranormales desde hace más de 30 años. La verdad es que su pasión lleva toda la vida y además de investigar de primera mano casos reales en los que ha estado presente y que nos dará con lujo, con todo lujo de detalles todos los casos que ha investigado a lo largo de todos los programas, pues también ha organizado un congreso de fenómenos paranormales en Mazarrón. Ha colaborado en muchos programas de radio, además programas tan conocidos como El Último Peldaño, Milenio 3, La Rosa de los Vientos, Espacio en Blanco. Y pues es todo un honor tener con nosotros a Antonio Pérez, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono desde Murcia. Antonio, buenas noches. Hola Isabel, buenas noches. Bueno, organizaste hace poquito un congreso de fenómenos paranormales, pero además tenéis previsto unas jornadas dentro de muy poquito, ¿no? Pues sí, el próximo sábado 7 de junio pues tenemos unas jornadas que se llaman Murcia Misteriosa, que es, digamos, el puente que hemos tendido desde el Congreso Mazarrón más allá. Hacemos estas jornadas ahora en junio y ya tendremos el puente lanzado para el próximo febrero, el Congreso Mazarrón más allá 2015. Ya, o sea que ya está todo previsto. Pues eso es buena señal de que ha funcionado muy bien. Bueno, aprovechamos también, lo hemos comentado al principio, pero insistimos en que Antonio gustosamente se ha ofrecido a que si algún oyente nos escucha y conoce algún caso de cerca, algún caso pues misterioso o que le llame la atención, que sea extraño por lo que sea, de algún amigo o que le pasa a él mismo y quiere pues que lo interprete Antonio, dárselo a conocer o incluso a lo mejor pues quizá en un futuro irlo a investigar, o tienen alguna fotografía que por lo que sea no acaban de tenerlo claro, hay algo ahí que no lo entienden bien, pues que Antonio lo va a interpretar pues gustosamente al siguiente programa. Y para ello pues lo que decimos es que en la página de Facebook, La Puerta Secreta, que ahí nos cuelguen las fotos, que nos manden si quieren un mensaje privado con algún caso, con un teléfono de contacto, y bueno, pues estaremos encantadísimos de poder dar respuestas dentro de lo que podamos, porque la verdad es que el fenómeno paranormal es todo un misterio, nunca mejor dicho, ¿no, Antonio? Pues sí, lo que intentaremos, pues entre otras cosas, es pues ir descartando todo lo que sea científicamente y todo lo que se pueda demostrar. Y bueno, si llegamos el momento en que decimos hasta aquí podemos llegar, decir que esa foto no está manipulada, que esa foto, que lo que aparece ahí está ahí, aunque no sepamos decir el por qué está ahí, ¿no? Que ya es suficiente, ya es bastante. Claro, porque aquí en este programa lo que queremos es que cada uno nos dé su interpretación, sobre todo pues opiniones que sean rigurosas, que nos den su criterio, pero personas que conocen bien el tema y que bueno, que en muchos casos pues a veces son montajes. ¿Y cuántas veces te habrá pasado, no, Antonio, que has ido ahí a alguna casa a investigar que parecía que estaba encantada y que luego pues no ha resultado ser así, ¿no? Pues sí, suele suceder. Lo que pasa es que no es que sean montajes, es que hay veces que los dueños pues se sugestionan y pretenden escuchar cosas que no existen, o ver cosas pues que realmente ellos creen que la están viendo, pero luego le haces ver y entender que seguramente todo es fruto de la propia sugestión, ¿no? Lo que hay que tener muy claro es que no es tan fácil encontrar casas encantadas, no es tan fácil encontrar fenómenos paranormales, ¿no? Y cuando no es tan fácil es porque es algo que no suele ser muy común, si no esto sería el acabose o la locura. Claro. Entonces, pues sí, hay veces que es más cuestión de sugestión y de creencias y de fe que de fenómenos paranormales propiamente dichos. Al hilo de eso tenemos un caso en Jumilla que se titula Indicios de una casa encantada. No tenemos muy claro si es una casa encantada o no y a ver, que tú has estado investigando esta casa, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, yo la llamo indicios o evidencias de una casa encantada porque realmente no tendremos pruebas.
empíricas de que lo demuestren, ¿no? Pero sí muchos indicios o evidencias, ¿no?, de que en un porcentaje altísimo, cuando tienes tantos indicios y tantas evidencias, pues este alto porcentaje confirmaría la existencia de esa casa encantada, ¿no? Es decir, mi padre siempre decía que cuando estaba en la mili había un dicho que era: entre un banco y un recluta se perdió un chusco de pan, y nadie sabía quién se lo había comido. Hombre, Sí. no habrán pruebas de quién se lo ha comido, pero es evidente que si es un banco de madera y es un soldado, un recluta el que hay ahí, pues lógicamente el pan, por lógica, se tiene que haber comido ese soldado, ¿no? Sobre Pues todo si hay migas, ¿no?, alrededor. claro, entonces a eso me refiero Claro. cuando, si hay tantas evidencias, si hay tantos indicios, pues oye, tampoco es cuestión de negar, y nunca mejor dicho, las evidencias, ¿no? Sobre todo, bueno, eso se lo dejamos a los oyentes, de cada uno saque sus propias conclusiones, y es lo que pretendemos, pues que sea Exactamente. un programa abierto. Vamos a, cuéntanos de qué casa estamos hablando, háblanos del caso de Jumilla. ¿Dónde está ubicada? ¿Quién eran los dueños? Cuéntanos. Bueno, realmente estamos hablando de una casa construida a finales del siglo XIX. En Jumilla la hizo construir una persona pues adinerada, no de la alta aristocracia, pero sí adinerada, vivía del negocio del vino. La casa es inmensa, aparte tenía adjunta a la casa la bodega y un edificio en el que vivían los obreros que trabajaban en la bodega, incluso la gente que trabajaba en el servicio de la casa. Allá en 1937, durante la Guerra Civil Española, pues según parece, por ser este señor de derechas, les es expropiada la casa, Ya. y bueno, pues es utilizada pues por el bando republicano como taller, como fábrica, incluso llega a ser un hospital improvisado. Ujú. Cuando termina la guerra civil y después de varias vicisitudes, este hombre vuelve a recuperar su casa, y hasta ahí se puede contar más o menos que se acaba toda la historia, digamos, de la casa, salvo que, y no es poco, que el dueño de la casa años después se suicida. Fíjate, ¿y por qué se Y claro, suicida? ¿Se sabe? no, nunca se ha sabido. Y Sí. bueno, pero que es algo que a mí me llama mucho la atención, porque cuando estamos buscando todo el material que se puede obtener en hemeroteca, en el boca a boca, en las entrevistas, pues la gente no lo resalta, ¿no? Que el dueño se suicidara. Sí, que igual se volvió Y es loco que, por lo que sí, no, pasaba, ¿no? pues te voy a decir el por qué. Porque el suicidio no es nada extraño en una ciudad como Jumilla, que Ujú. tiene el dudoso honor de tener el índice de suicidio más alto de España, y No eso me poca digas. gente lo sabe, y Uy, seguramente sí, ¿y de eso por Europa, ¿no? qué? ¿Y por qué será Pues eso? creo que no hay ningún estudio. Sí hay un estudio que contabiliza pues lo que son las ciudades, lo que son los habitantes, y bueno, el porcentaje de Jumilla es superior a cualquiera de España, y dicen que seguramente de Europa. Yo sí te puedo asegurar que allí el saber que alguien se ha suicidado, o que en tu familia hay un suicidio, o dos, Mm. o tres, tampoco hace que la gente se eche las manos a la cabeza, ¿no? Parece como algo muy cotidiano, muy normal. Ya. Pues resulta que esta familia, cuando este señor muere, se Mm. suicida, pues parece ser que la familia no aguantó mucho esa situación, y pocos años después pues dejaron la casa y se fueron. Pasaron unas décadas y lo compra una familia, y esta familia le gusta tanto la casa que lo que hacen es intentar restaurarla, pero siendo lo más respetuosos posibles con la arquitectura y con la decoración de la casa, ¿no? Le encanta cómo es la casa. Y esa familia tiene dos hijas, estas dos hijas se hacen mayores, son gente que han sacado carreras de ciencias, pero de ciencias puras, física y química. Sí. Y bueno, pues parece ser que desde que compra esta gente, y después te diré por qué he apuntado lo de las carreras de estas chicas, ¿no? Pues desde que compran esa casa y empiezan a restaurarla, es cuando empiezan a suceder pues problemas en esa casa. ¿Problemas Los como que, cuáles? ¿Qué ocurre? porque los que trabajan ven como a seres que se mueven por la casa, se le mueven las puertas, se le mueven las herramientas,
Es decir, desde que empiezan a trabajar en la casa, empiezan a tener ellos problemas. Oye, tenía yo Cuando por la aquí familia... incluso seres invisibles que se meten en la cama de la madre. Sí, pero todo eso después. Ah, vale, Déjame que vale. te lo desarrolle un poquito. Pues empiezan a tener una serie de problemas en la casa y todo se va incentivando, todo se va haciendo mucho más fuerte cuando la familia ya entra allá a vivir, ¿no? Y llega un momento en que ya las hijas son mayores, están licenciadas en sus carreras y se ponen en contacto con una investigadora jumillana, Mari Carmen Pérez Jiménez, Sí. y le cuentan, porque es amiga de lo que le está sucediendo en la casa. Mari Carmen, pues, me lo comenta, es amiga de hace años, y me ofrece la posibilidad de poder hablar con ella. Yo digo, hombre, si son gente tan cerrada, tan científica, sí, pero escúchalas. Allí nos personamos María y yo, y bueno, pues con Mari Carmen las entrevistamos. Y es curioso que gente tan científica, que ellas mismas reconocen que no creen, pero que son sinceras, y cuando una persona es sincera, pues hay momentos que cuando no le encuentras una explicación a algo, vamos, yo siempre digo que el toro de lo paranormal te lleva por delante. Por ahora tú puedes hacer todo lo científico que tú quieras, pero cuando hay algo que no le encuentras ningún tipo de explicación, Claro. pues si eres honesto tienes que reconocerlo. La evidencia es la evidencia, está claro. Claro, de ahí viene lo de las evidencias, el título que le poníamos, ¿no? Sí. Yo le preguntamos, bueno, contarnos, y dicen, bueno, pues, por ejemplo, puertas que se abren y se cierran. Claro, estamos hablando no de una puerta normal al uso actual, estamos hablando de puertas que tienen 3 metros, que claro. son de altas, que son antiguas, de madera, pesadas, sí. son muy gruesas, son pesadas. La manivela es muy fuerte, lógicamente, pues para poder mandar sobre esas puertas, y ellas cuentan que las puertas se abren y se cierran solas. Qué horror. También nos cuentan, sobre todo la hija mayor, dice, mira, yo tenía como una mesita tipo coqueta en mi habitación, y bueno, después cuando nació mi niño y tal, pues lo que hice fue quitarla de mi habitación y la bajé a la parte de abajo de la casa. Sí. Y estando yo sola en la casa arriba, oigo cómo se abre y se cierra el cajón. Ahí va. Y yo digo, ¿pero tú estás segura de eso? Y dice, sí, te voy a explicar el por qué. Porque cuando los tiradores golpean en la madera es algo que yo lo tengo clavado en mi mente desde siempre, y yo oía perfectamente cómo ese cajón se abría y cerraba, y estaba absolutamente sola. De hecho, bajé y efectivamente el cajón se había movido, pero yo no, allí no había absolutamente nadie. Nos comentan, dice, luces que se nos encienden y se nos apagan. Digo, bueno, pero claro, una casa tan grande, si se te olvida, te dejas una luz encendida en el fondo. Dice, no. Estamos hablando de pulsar el interruptor, apagar la luz, girarnos, y cuando hemos andado unos pasos, oír el clic del interruptor como que alguien lo ha pulsado. Fíjate. Te giras, la enciendes y de repente tienes que volverte. Digo, entonces, ¿qué haces ahí? Dice, generalmente me vuelvo a pulsar y salgo corriendo. Claro, estamos hablando de gente que realmente no cree en todas estas cosas, ¿no? Sí, pero que asustadas estarían, terriblemente. Claro. Ellas lo que más les cuesta es que no consiguen darle explicación, y ellas me decían, es que cuando no conseguimos darle explicación a las cosas y tienes que empezar a pensar y hacerte preguntas que yo no quiero hacerme porque me da miedo, porque yo por mi formación, por científica, no quiero llegar a una serie de conclusiones que me harían sentirme mal, ¿no? Claro. Nos hablan de que no una, ni dos, ni tres, sino 6, 7 personas han llegado a ver una aparición fantasmal que pasa a través de una habitación, a través de una cristalera. Hay una habitación que tiene un cuarto de baño grande y pasa a través de la cristalera. Yo le pregunto a ellas, ahí hay una cristalera, pero ¿ahí qué había anteriormente? Y me dicen, la cristalera cubre lo que anteriormente era una puerta que unía la casa con las bodegas y la zona de servicio. Y eso pues es una de las teorías que yo tengo de hace muchísimo tiempo, porque no es la primera vez que me pasa. Y es que la gente estamos muy acostumbrados a decir que los fantasmas atraviesan paredes, pero quizás si tiramos de los planos arquitectónicos de esa vivienda o de las reformas anteriores, quizá por donde ese fantasma está pasando antiguamente era una puerta o una especie de pasadizo, y realmente lo único que está haciendo es seguir el camino que siempre seguía, aunque para nosotros esté atravesando puertas, ¿no? Ya. Oye, ¿y se llegó a averiguar quién podía ser ese fantasma? ¿A quién se parecía? ¿Si era algún ascendente o
o alguien que vivió antiguamente en esa casa, o qué fantasma era, qué era. Ellas comentan que están convencidas que es el antiguo dueño de la casa. Pero claro, cuando yo le pregunto por qué llegáis a este convencimiento, vosotras que sois gente tan... Dice, hombre, porque la gente que vive aquí, la única persona que, entre comillas, no se fue mal fue él. Y claro. Nosotros creemos que... Y además porque no pueden morfológicamente dar características de él, pero sí que es aproximadamente... que es un hombre, es un hombre... Y de una estatura media, unos 60, unos 65, más o menos, ¿no? Sí. Luego, a lo que tú me preguntabas antes, sí, también esta señora, la madre, pero la madre lo lleva mucho mejor. La madre te cuenta que cuando se acuesta en su habitación, hay alguien que se acuesta, que ella nota cómo la cama se vuelca y cómo alguien se apoya, cómo se acuesta al lado de ella. Pero ella lo lleva bastante bien. Dice, bueno, yo sé que es algo que vive aquí, tenemos que convivir juntos y entonces, pues a mí no me da miedo, yo me giro y sigo durmiendo. Dice, pero parece que a veces le molesta y entonces lo que hace es que me pone tensa la sábana, que me deja como prisional, como que no me puedo mover, ¿no? Oye, Antonio, ¿era viuda o tenía marido? Sí, sí. No, ya en esa época ya no tenía marido. Era viuda, pues por eso lo llevaba bien, ¿no? Porque estaba contenta de tener compañía en la cama. O lo mismo piensa que puede ser también el espíritu de su difunto esposo, ¿no? Y a lo también. mejor La verdad es que ella no hace hincapié, simplemente dice que, ya te digo, lo lleva muy bien. Siempre ella dice que bueno, viven ahí y ya está, y hay que aprender a convivir y respetarse. Caray, las hijas lo llevan un poco peor. También es cierto que, por ejemplo, a la hija menor, estando arriba en una especie de sofá que tiene, ella dice, yo tengo un tímpano perforado, que se me ha perforado muchísimas veces, lo tengo muy sensible, y dice, y yo noto en una ocasión como, estando sentada en el sofá, alguien se me arrima, me ponen las dos manos a los lados de los oídos, porque yo noto el vacío, noto como la presión, y como me pusiera la cara a medio centímetro de mi cara, pero yo no estoy viendo a nadie. Claro, y esa sensación a mí me aterroriza, tengo que irme corriendo. Claro. Tienen también, y eso lo hemos vivido nosotros mismos, se sucede el fenómeno de la clarisencia, es decir, de los olores. Hay zonas en la casa que por momentos huelen fatal y otras zonas de la casa que huelen muy bien. Ellas hablan de olores nobles, olores a madera. Y la otra olor, la putrefacta, la de ellos dicen que como a huevos podridos, como a algo viejo, a algo rancio. Y llegado... Recuerdo que cuando llegamos con los equipos ahí a investigar y estamos dando una vuelta por la parte de arriba, siempre hacemos barridos fotográficos antes de empezar a investigar y vemos todo el edificio y luego cada uno decide dónde decide ubicarse. Pedro Amorós arriba dice, me ha llegado el olor como a alguien viejo, pero ha sido unos segundos solo, ¿no? Ya. Claro, hay que decir que yo, para evitar posibles sugestiones del equipo que yo invito a investigar esta serie de sitios, yo no les cuento nada de las entrevistas que yo he tenido con los dueños, es decir, él no sabía absolutamente nada. Claro, para no influir, sí. De lo que allí estaba pasando. Sí. Y hay un cuarto de baño precisamente por donde este ser sale por la cristalera hacia lo que sería la zona de servicio antigua y de la bodega, en el que siempre huele muy mal, y es cierto. Y ellos dicen, vamos a ver, se hizo todo nuevo, hemos cambiado toda la instalación, hemos cambiado todas las piezas del cuarto de baño, hemos cambiado tubería, hemos cambiado grifería, hemos cambiado todo. No tiene por qué. Oye, y la familia es limpica también, ¿no? La casa la tenían arregladica, ¿no? La casa es un pasote verla, ¿no? Sí. Otra cosa que les sucedía, que aquí ya sí empieza a tocarle las narices a las hijas, es que el reloj de la cocina, un reloj de agujas, de repente empieza a funcionar al revés. Fíjate, las agujas al revés, como si fuera atrasando la hora. Efectivamente, fuese en vez de cumpliendo horas, descumpliendo horas. Y ellas dicen, vamos a ver, explicación no tiene, de hecho lo quitamos y bueno, se ha roto, pero le cambiamos las pilas y vuelve a funcionar otra vez bien. Pero al día siguiente, cuando lo vemos, ya ha vuelto otra vez a funcionar al revés. Eso no es común, eso es como un cambio de polaridad, pero porque si se rompe, se rompe. Yo he hablado con un relojero de aquí de mi zona, Antonio Díaz, y él me dice, hombre, lo que me estás contando no es nada común, tráeme el reloj que lo veamos.
Digo, no, el reloj, ellas cuentan que lo tiraron y compraron uno nuevo. Claro. Y hombre, así, lo único que te puedo decir es que eso no es nada común, no es nada normal, que un reloj empiece a andar al revés, cambie, digamos, la polaridad. Bueno, pues si se rompe, se rompe, y es difícil. O se pero para, bueno, pero es ir hacia difícil, atrás, pero ¿no? bueno, No, pero claro. que vaya hacia atrás, se le cambien las pilas, vuelva a ir hacia adelante y días después vaya hacia atrás, eso no entra dentro de la lógica. Claro. Y aquí es donde la hija mayor, a mí yo la veo ya que empieza a dudar y le digo, y aquí que tú, como científica, ¿qué explicación le das? Y me dice, es que no quiero entrar, y ya lo hemos comentado antes, no quería entrar a valorar eso ni a pararse a pensarlo, porque eso sí que le da miedo, no va a encontrar ningún tipo de explicación. Y hay un suceso posterior que es el que ya colma el vaso, ¿no? Es la gota que colma el vaso. Sí. Ella tiene un hijo y dice que se pone a amamantar a su bebé y se sienta en una silla. Y de repente nota como si la rodearan una serie de seres, y lo dice ella, una científica, una serie de seres que están como muy encima de ella, como mirando hacia abajo, viendo como el niño que se está amamantando, y de repente el niño mira hacia arriba, deja de amamantarse y empieza a balbucear y a mover los brazos como si se estuviera comunicando con esos seres. Madre Ahí es mía. cuando ella entra en una especie pues de histeria y se pone en pie y empieza a chillarles y a decirle, idos de aquí, dejarnos en paz, y eso es lo que hace llamar a Mari Carmen Pérez Jiménez, y ella es la que se pone en contacto con nosotros, y ahí es cuando nosotros pues empezamos la investigación. Pero es que además, claro, tiene que proteger a su hijo. O sea, es que encima, estando Claro. unos seres extraños y siendo un bebé, pues, vamos, es para salir corriendo de ahí. Yo no sé si seguiría. Yo ahí no permanezco ni unas horas, vamos, me voy, pero corriendo. Pues sí. La cuestión es que nosotros nos personamos allí, un equipo de investigación, formamos un equipo de investigación, María Guillén, Eugenia Hernández, Paco Lucha, Javier López, Pedro Antonio Gil, Pedro Amorós y un servidor, y además nos acompañaba Mari Carmen Pérez Jiménez y Pedro Martínez Villaplana, es decir, un equipo de investigación bastante amplio para intentar cubrir, a ser posible, pues todo lo que es esa gran casa. Y todos prestigiosos, además, todos rigurosos. Bueno, sí, por supuesto, si no, es decir, yo, con la edad que ya vamos teniendo, yo no me voy a perder el tiempo por ahí a hacer estupideces. Es Claro. decir, cuando nosotros vamos a investigar y todo se hace de una forma muy rigurosa, todo totalmente controlado. Sí. Y además, siempre llevamos gente que no es de la nuestra. En este caso estaban los dueños, estaba Mari Carmen y Pedro, que eran de allí. Otras veces nos acompañan periodistas, cámaras de televisión. Como no tenemos nada que ocultar, nunca hemos negado a nadie que nos acompañe, siempre y cuando respete las investigaciones y nos haga caso cuando decimos de guardar silencio y cuando damos pues una serie de datos que tenemos que dar para que todo el mundo esté acorde con lo que nosotros hacemos. A ver, pues cuéntanos, si empezáis ¿llegáis Bueno, allí? pues sí, bueno, tengo que contar que el día que estuvimos entrevistándolos, cuando estábamos arriba haciendo fotografías, María, mi esposa, ella iba haciendo barridos fotográficos, que ella siempre va conmigo, y alguien o algo le tira de la chaqueta. Y cuando ella nota que le están tirando la chaqueta, hace un poco de fuerza y nota como la tiran hacia atrás, pero con violencia. Y le hacen dar un paso atrás para pegar un empujón y soltarse. Y yo la estoy mirando desde enfrente y con los ojos le estoy diciendo, ¿qué pasa? Y dice, que me están tirando. Uy, qué valientes sois, chicos. Yo no sé cómo luego podéis permanecer ahí. Qué barbaridad. Pues sí, bueno, es que, ¿qué quieres que te diga? A cada uno le gusta una cosa, ¿no? Y a nosotros pues nos gusta esto. Pues cuando... Y si no quiero enrollarme mucho, que si no te da tiempo. No, porque tenemos unas psicofonías y nos quedan sí, como claro, por un eso poco más de 10 minutos, sí. Claro, quiero llegar a ellas. Y es que cuando ahí llegamos y empezamos a situarnos, lo primero que sucede es que a Pedro, en la primera grabación, se le va una batería de 9 voltios, se le va abajo. Cuando salimos de allí, la batería estaba por encima de un 75%. Uy. Y sin embargo allí se quedó inservible. A Eugenia Hernández, que cogió la parte de arriba del edificio con Paco Lucha, unas cortinas de la habitación muy grandes, muy altas, muy pesadas, empezaron a moverse como si alguien las traqueteara. Como si estuviera alguien detrás de las cortinas, sí, ¿no? como si alguien, claro.
Después sucede ahí un caso a Mari Carmen que no nos da tiempo, no vamos a entrar, pero a partir de ahí todavía se agudiza mucho más los fenómenos que nos están pasando, ¿no? Yo estoy en una de las habitaciones, detrás de mí hay una mesa como de escritorio de estas antiguas, con una silla súper pesada, y yo veo con el rabillo del ojo cómo esa silla se gira y golpea esa mesa, y lo estoy contando porque puedo poner la grabación en la que coge una secuencia de más de un minuto. ¿Para qué? Pues para que se oiga perfectamente cómo golpea con violencia y no hay ni un solo paso alrededor. Tú sabes que cualquier micro nuestro es capaz de coger la respiración, cuanto menos un paso. Claro. Y lo que demuestra que esa silla se giró automáticamente sola, ¿no? Ah. Luego nuestros compañeros... ¿La ponemos? ¿La ponemos? ¿El qué? ¿Ponemos la secuencia esa? No, esa secuencia no te la he pasado. Ah, es que yo tengo secuencia de audio completa, la silla... Ah, sí, bueno, si quieres puedes ponerla, dura un minuto. Sí, la pongo. Ponla. Mari Carmen está haciendo una experiencia para ver si se puede manifestar. Pues ahí lo que se escucha al final es como María viene a decirme, porque yo estaba con los auriculares, estaba escuchando una grabación anterior, me dice, coge la cámara de vídeo y vente, ¿no? Pero se escucha perfectamente como ¡bum! El la golpetazo, silla golpea. sí. Sí, no se entiende lo que dicen los demás, pero el golpe... Porque, claro, sí. te cuento, es que yo estoy en una zona que coge una habitación y parte de la zona de servicio, una Sí. puerta que está abierta a un pasillo y, claro, se escucha a los demás a lo lejos. Claro. Pero yo los micros los tengo ahí dentro, por eso se escucha tan fuerte el golpe y a los demás se escuchan de fondo, ¿no? Pues seguidamente a eso, ya cuando todos volvemos a nuestro sitio, a nuestro equipo de Javier y Pedro Antonio, que están en el principio de la casa, en un salón grande, pues tienen la visión de un ser que ellos habían metido una cámara de vídeo en un rincón para coger toda la panorámica de la zona en la que estaban y donde ellos investigaban, y de repente ven a un ser de unos 60 o unos 65 por detrás de la cámara de vídeo. Imaginaros el susto que se pegan porque lo ven y segundos después desaparece. Pero es que eso no acaba ahí. De repente la cámara de vídeo se pone loca, empieza a hacer ruidos muy extraños, empieza a editarse sola, se enciende, se apaga, empieza a grabar, se enciende, se apaga. Al final tienen que quitarle la batería, ponerle una batería nueva y parece ser que después termina funcionando bien. Pero no termina funcionando bien porque cuando ellos llegan a su domicilio y van a volcar todo lo que han grabado, descubren que ya no había nada grabado. Todo se había borrado. Perdido. Esto Todo es de se había película, ¿eh? Miguel Ángel, esto es de película. Sí, hombre, normalmente estas cosas se reflejan bastante bien en algunas películas con ese componente, ¿no? Son cosas que realmente ha pasado los investigadores y que el cine las recoge con fidelidad y las refleja, no siempre es imaginación del guionista, ¿no? No, Claro, está claro. claro. La Se realidad. basan también, se basan en estudios que ya y en cosas que han ido contando a través de los años los diferentes investigadores, porque yo siempre digo que nosotros somos compiladores de información. Nosotros, ¿cómo sabemos que cuando va a suceder por costumbre, normalmente un fenómeno paranormal, va a haber un suceso, el entorno se queda frío? Pues porque nos ha pasado 20.000 veces a todos los investigadores y todos lo reflejamos, y al final llega a la conclusión de que cuando viene como una pequeña oleada de frío, algo va a suceder, se van a grabar psicofonías, va a haber algún fenómeno poltergeist, va a suceder cualquier tipo de... Es como si absorbiera un poquitín la energía que hay en el entorno para manifestarse. Efectivamente, señor Plana, está usted muy bien puesto. Gracias, hombre. Bueno, vamos rapidito porque nos queda poco tiempo. Sí. Pues si quieres, mira, vamos a empezar a escuchar psicofonías. Sí.
cuando empezamos a grabar, nosotros siempre ponemos un grabador a funcionar, nada más llegar para que grabe todo en tiempo real. Y nada más empezar, Eugenia Hernández pues se queda prendada de lo bonito que es aquello, ¿no? Y ella hace una exclamación así, ¿no? Como que qué lugar más bonito, esto es brutal. Y seguidamente aparece una inclusión que dice, esto es la hostia cana. Vamos a escucharlo. Es brutal, me he quedado flipada yo ahí. Torronte. Es brutal, me he quedado flipada yo ahí. Torronte. Es brutal, me he quedado flipada yo ahí. Torronte. Sí, además tiene hasta acento como andaluz. Con gracejo, ¿eh? Sí. Y además es que es una expresión muy de esta zona, ¿no? Sí. Que haya gente que cuando algo le llama muchísimo la atención tenga ese tipo de expresión, no, esto es la hostia cana. Como sé que nos queda tiempo, seguimos, vamos rápidamente. Mira, Sí. cuando nosotros empezamos, hemos montado equipo y nos disponemos a comenzar las grabaciones, lo que hacemos es llevarlas muy controladas. Y entonces lo que decimos, en un minuto empezamos a grabar, todo el mundo en su sitio, todo el mundo quieto, todo el mundo preparado. Y entonces yo digo, normalmente, vamos. Bueno, pues antes de que yo diga ese vamos, hay una inclusión que dice, que empiezan. Vamos a escucharla. Así como que empiezan. Sí, aquí Es se como oye, si se fueran a poner, vale, que van a empezar, vamos a prepararnos nosotros también, ¿no? se oye un poco con dificultad el que empiezan, pero sí. No, es un poquito más floja que la anterior, pero muy clara. Pues nosotros solemos hacer varios tipos de grabaciones, todas controladas. A veces preguntamos en orden, nunca nos saltamos en orden, pregunta uno, después deja su espacio, pregunta al otro. Otras veces dejamos simplemente 3 o 5 minutos para que se grabe sin ningún tipo de pregunta, y hay veces pues que a mí me gusta hacerlo, que al investigador que se le ocurra una pregunta, pues que lo pueda hacer, ¿no? Que la lance. Y que la lance, ¿no? Y entonces, en este caso, Pedro, acabamos de terminar la grabación, dice los minutos y los segundos, y yo le pregunto, ¿paramos? Y él dice sí, y aparece una voz que dice, paramos. Vamos a escucharla. Bien, de grabaciones, 5 minutos 14 segundos. ¿Paramos? Sí. Bien, de grabaciones, 5 minutos 14 segundos. ¿Paramos? Sí. Se oye después de que diga Sí. Pedro sí, paramos. Sí, es un poquito más floja. También es cierto que a mí no me gusta manipularla, es decir, esas grabaciones tal cual las obtuvimos, no le he pasado ningún tipo de filtro y no le he pasado absolutamente nada. Mira, la siguiente que vamos a escuchar, a mí me gusta, me llama la atención, porque, como os comentaba antes, hay veces que yo le digo a los investigadores, bueno, pues el que quiera puede hacer una pregunta, ¿no? Y hay una voz que dice que no pregunten, y después, ahora vamos a escuchar esta primera y después te voy a contar. Vamos a ponerla. Y alguien quiere hacer la pregunta, puede hacerla, Y alguien quiere hacer la pregunta, puede hacerla, Y alguien quiere hacer la pregunta, puede hacerla, Que no pregunten. Ya, Además, que no pregunten. es curioso, es el característico ese pitidito que hay o ruidito que hay antes de que entre la intrusión, ¿no? Totalmente. Pues mira, esa grabación la obtiene Paco Lucha en el piso superior. Yo estoy en el piso inferior, lo que pasa que hacer eso tan grande y tener esos pasillos y yo lanzar la voz muy fuerte, se escucha perfectamente, pero entre el grabador de Paco Lucha y el mío está el de Javier y el de Pedro Antonio, está también el de Eugenia y está también el de Pedro Amorós, que estaba acompañado de Mari Carmen y de Pedro Martínez. Bien, pues en los grabadores de mis compañeros no se registra en ninguno, pero en el mío se registra lo mismo que en el de Paco, simplemente se oye la voz de esa inclusión algo más lejos. Vamos a escucharla, que es la siguiente y viene a decir lo mismo.
Si alguien quiere hacer una pregunta, puede hacerla, ¿eh? Sí, vaya. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede hacerla, ¿eh? Sí, sí, perfectamente. Además parece que sea la voz de un hombre mayor, ¿no? Sí, sí, esa es la sensación que nosotros tenemos, pero es curioso porque dentro de que ya el fenómeno en sí es inexplicable, que se grabe en un grabador de un compañero arriba en la planta primera, mío, digamos en el fondo de la casa, y del resto de mis compañeros no le aparezca a ninguno de ellos. Ajá. Nos quedan 3 minutos. Bueno, pues entonces déjamelos para que me promocione un poco en las jornadas. Oye, ¿y la de mi tía Isabel? ¿Quieres ponerla? Sí, Ponla. porque es la última que queda, y por no dejarla descolgada. Venga, A pues, ver. pues Te has quedado ponla. por lo de Isabel, a ver si hablan de ti. Esto es todo la Mi voz tía Isabel, del mi tía fantasma Isabel. o de lo que sea, porque... Sí, sí, sí. eh, Son dos voces, ¿eh? Sí, Totalmente se oyen diferentes. dos voces, sí. Dos liberales, totalmente sí. diferentes. Bueno, aquí en aquella zona, según estuvieron contando, pues hacían trabajar a gente que ellos consideraban de derecha y los tenían, digamos, como recluidos en momentos determinados allí. Sí. Y es como, claro, cuando yo oigo esto decir, mi tía Isabel y otro, libérales, como si algún vecino le dice, oye, que tenéis ahí a mi tía, soltarla, ¿no? Ya, puede ser. Ahí, claro, es que es la única explicación que yo le puedo encontrar. Oye, finalmente, ¿qué ha pasado con la gente que vive en esa casa? ¿Siguen viviendo ahí? Pues sí, claro, ellos no pueden, es decir, ellos los ahorros de la familia y todo Están lo gastaron en invertidos ahí, comprar esa casa y en arreglarla, y ellos están súper encantados con la casa. Si el problema lo tienen las hijas, que les cuesta aceptar, como sí acepta la madre, Hombre. pues que hay que convivir con lo que hay, porque realmente a ellos no le hace absolutamente nada de daño. Lo que sí te quiero decir antes de terminar Sí. es que obtenemos una psicoimagen allí Mm. en la que viene a aparecer en pantalla lo que nos contaba la hija mayor cuando amamantaba a su hijo, y es que se ve como un montón de cabezas y de cuerpos alrededor con una luz que viene por arriba, y es como si tú estuvieras abajo y estuvieras viendo un montón de gente que está por encima mirándote. Claro, cuando se lo Ya. enseñamos a esta hija, a la dueña, se quedó la pobre perpleja, ¿no? Dice, bueno, dentro de todo, también me demostráis que no es cuestión de que me esté volviendo loca. A lo mejor habrá que empezar a reconocer que hay cosas que no podemos Pues hacer. esa imagen la podríamos poner ahí en el perfil de la puerta. Sí, en la puerta secreta nos la mandas y la colgaremos. Un minutito escaso para promocionarte. Para la promoción, venga, a promocionarnos. Mira, lo más fácil del mundo es entrar en la web oficial del Congreso y de las jornadas, que es www.congresomasallá.com. En Facebook, Congreso Mazarrón Más Allá, Twitter, @Mazarrón Más Allá, y decirte, pues nada, que es sábado 7 de junio, que es totalmente gratuito, 3 investigadores de campo presentando investigaciones nuevas que nadie conoce, 3 divulgadores del misterio de la región de Murcia que nos van a contar pues las cosas que en los últimos años más le han llamado la atención, los casos que más le han llamado la atención que han pasado por su programa. Y pues nada, poco más que deciros, ¿no? Que esperamos que se llene, porque es buena época, buena temperatura, totalmente gratuito, vuelvo a repetir, Sí. se puede pasar el día perfectamente en la zona escuchando y respirando el misterio, hablando con los investigadores, con los demás ponentes, que son los divulgadores, los presentadores de programas. No Sí, sé, Antonio. deciros que, dime. Que nos tenemos que ir, que Muy bien. seguiremos hablando en posteriores programas, lo iremos recordando hasta el 7 de junio, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, Antonio, un placer, la semana que viene más, te esperamos ansiosos, hasta Muy luego. bien, muchas Hasta luego, gracias, buenas noches. Adiós. Y Miguel Ángel, pues eso, que nos vamos, que Buenas adiós y noches. que espero que les haya gustado a los oyentes, y recuerden Facebook La Puerta Secreta, y que ahí nos cuenten sus comentarios y sus opiniones. Hasta luego. But Tara, take the sound